Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar en la Biblia latinoamericana, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. El autor del libro de Daniel debió de ser uno de los maestros de la ley que en tiempo de la gran persecución del tiempo de los macabeos animó la resistencia espiritual de su pueblo y seguramente se incluía a sí misma dentro de esos guías de la fe a la que Dios premiaría en forma especial. Daniel en la parte 11:33 y 12:3 habla relacionado con esto. Mientras los macabeos encabezaban la resistencia armada al opresor, estos maestros de la ley, desconfiados ya de la política y las armas, se conformaban con dar ejemplo de fidelidad a la alianza de Dios y a sus leyes. Hay como tres partes en ese libro. En el capítulo 1:6, el autor retoma varias historias que enseñaba a los judíos establecidos en los países extranjeros y a veces funcionarios de sus reyes que ningún caso podía transigir con la exigencia de su fe y la práctica de su ley. En el capítulo 7 al 12, él da su propio mensaje a sus compatriotas perseguidos. Esta persecución hace parte del plan de Dios. Los opresores no conseguirán destruir el pueblo creyente y poco después de la persecución llegará el reino de Dios. Ahí se encuentran los tres pasajes más famosos del libro, el texto referente al Hijo del Hombre, al que Jesús se refería en Marcos 13:26 y 14:62. El anuncio de la resurrección de los muertos 12:13. La profecía de las 70 semanas que se ha prestado para innumerables comentarios respecto al fin del mundo. La historia de los capítulos 13, historia de Susana, y 14, que no se lee en la Biblia hebraica, sino solamente en la Biblia griega, son de la misma vena que las de las primeras partes del libro. Todos estos relatos son protagonizados por un tal Daniel, un profeta que habría vivido en tiempo del exilio en el siglo VI a.C. No lo presentan niños, adolescentes, el adulto, pero los datos históricos se contradicen constantemente y son habitualmente erróneos. La comunidad judía que puso este libro entre los de la Biblia en el tiempo de Jesús no se equivocó al respecto, pues no lo colocó entre los libros de la historia o en los proféticos, sino entre los escritos de enseñanza religiosa. Debemos saber que durante los 2 siglos anteriores a Cristo florecieron entre los judíos obras literarias muy preciadas a las que se llamó libro apocalíptico, o sea, revelaciones. En esos libros se comentaban los hechos contemporáneos, poniendo estos comentarios en boca de algunos personajes de tiempo pasado, como si él los hubiera conocido de antemano. Dicho personaje, pues, descubría el sentido de la historia e indicaba con una sabiduría divina lo que se debía esperar del porvenir más cercano.
Estos libros pues eran el modo de enseñar mediante una ficción, y el libro de Daniel es una de esas ficciones, pues Daniel era en lo escrito del oriente el hombre de un sabio antiguo. Ezequiel 14:14 también lo menciona. De ahí se forjó el personaje de Daniel, profeta y sabio, que habría vivido entre los desterrados de Babilonia, cuya palabra y ejemplo debían iluminar a los judíos en contacto con los paganos. Vemos en el capítulo 1 que habla de que Daniel se negó a comer alimentos impuros. A veces la observancia de la ley parece pesada a los creyentes, especialmente cuando viven entre personas que no comparten su fe. ¿No son menos libres que sus compañeros? Este texto nos hace ver con claridad y sencillez que los mandatos divinos son fuente de vida y de fuerza para quien lo observa. Por su fidelidad, Daniel logró no solamente la cultura humana, sino también el conocimiento de las cosas divinas que demostrarán a continuación. Este don de Dios no se consigue sino con fidelidad y sacrificio. En el capítulo 2 de este libro de Daniel habla de el sueño de Nabucodonosor y que Daniel interpreta su sueño. Los sabios de Caldea mezclaban la ciencia con la magia para prestigiarse ante su compatriota, muy dada a la superación. Quien decía caldeo decía sabio, mago o brujo. Al judío, la ley de Moisés le prohibía tales prácticas, como lo dice Deuteronomio 18:9. Aquí hay una burla de los magos caldeos. Estos pretenden descubrir el futuro, pero no saben decir cuál fue el sueño del rey antes de que él lo cuente. Varios literatos de aquel tiempo pensaban que la historia traería una sucesión de 4 imperios. Siendo pesimista, pensaban que desde la creación del mundo todo había sido empeorado y seguiría empeorando. Lo expresaban poniendo al principio la edad de oro y al final el reino de hierro, o sea, de las armas. En el presente libro, los 4 reinados sucesivos son el de Nabucodonosor, el de los medos, el de los persas y el del conquistador Alejandro de Macedonia, reinado de hierro. De este último nace el reino persa sirio, que sería destruido por una intervención extraordinaria de Dios. Esta es la enseñanza del sueño. Los hombres no pueden enderezar la historia de los pueblos, que va siempre empeorando, pero Dios intervendrá y fundará su propio reino universal. Vemos en el capítulo 3 que se está hablando de la estatua de oro y de la denuncia y condena de los judíos. Para un judío creyente, ser funcionario de un rey pagano trae riesgo. A veces estos soberanos son prepotentes y fantasiosos y quieren imponer actitudes que la ley de Dios condena. En un caso así, el creyente, por elevado que sea su puesto, deberá sacrificar su carrera y aún su vida para mantenerse fiel a su Dios. En el punto 3.7
y 18, Daniel indica la actitud del creyente, cuenta con la ayuda de Dios, que todo lo puede, sabe sin embargo que éste no está obligado a salvarlo milagrosamente. Irónicamente, se subrayan las fallas de los que no conocen al Dios verdadero, adoran cosas muertas. El oro le sirve de Dios, una estatua de 30 metros construida o que costará la riqueza del mundo, pero está totalmente sin vida. Son dioses mudos y sin alma, y sin embargo, hombres inteligentes se arrodillan frente a ellos. A diferencia del Dios vivo que oye a sus fieles y los salva, los ídolos ni conocen al que los venera, ni lo pueden ayudar, porque ellos son ídolos. La llama del fuego mata a los caldeos. En la oración que hacen Misad, Sadrás, Medrás y Abednego, Daniel habla que enseña a los judíos perseguidos lo que tienen que decir a Dios: Señor, acuérdate de tu promesa y no de nuestros pecados. Ten compasión de tu pueblo humillado y ven a salvarnos, porque así habla la oración que ellos hacen en el horno cuando lo lanzan. Aunque en este relato Dios hace un milagro, los conocedores de la historia saben que muchos mártires no fueron liberados de la muerte, que hubieron millones de creyentes con fe verdadera en Dios que no fueron liberados como estos. Según dice la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 39, esos mártires no vieron que Dios cumpliera sus promesas. Aquellos que murieron sin ayuda. Dios le reservaba una suerte mejor después de muerto. Todos los cristianos que fueron sacrificados y que murieron por Jesucristo, por la fe verdadera del Dios vivo, que no tuvieron una salvación cuando los sacrificaron, es porque Dios le estaba reservando un lugar especial después de muerto. Por eso, Daniel es como el modelo de los creyentes cuando en cierto momento se encuentra solo frente a una muchedumbre hostil o enfrentado al poder tiránico. Daniel se niega a hacer lo que Dios condena, aunque por esto corra peligro en su vida. Vemos en el capítulo 4 que habla del sueño y la locura de Nabucodonosor, y el capítulo 5 habla del banquete de Balsasar. Esta historia podría llamarse el castigo de los sacrilegios. Las tres palabras indican la suerte de los que se burlan de Dios. Viene, en fin, que ellos no pueden aplazar. Se pone de manifiesto que no hicieron durante la vida nada que sirva y desaparecen y sus obras con ellos. Eso es lo que le dicen esas letras que salen al rey Balsasar cuando usa los utensilios de Dios para hacer una fiesta pagana. La Biblia sabe que Dios se da a conocer no solamente por sucesos que demuestran su bondad, sino también por otros que son signo evidente de que hay un Dios que hace justicia. A los que se burlan de él
muchas veces le tocan desdicha que vienen como respuesta a su insolencia. El autor de estos capítulos no se preocupa mucho por la realidad histórica del tiempo en que se mueven sus personajes. En realidad, Ciro es el que tomó Babilonia, pereciendo Belsasar, y Darío lo sucedió. Así continúa Daniel en el foso de los leones, ya en el capítulo 6 y el capítulo 7, la visión de los 4 imperios y el Hijo del Hombre. La visión que a continuación se destalla tiene el mismo contenido y la misma significación que las de la estatua de Nabucodonosor. Se muestra simbolizados por bestias los 4 imperios que dominaron el país judío hasta el momento de la gran persecución. Lo precisa que la cuarta bestia es el imperio sirio y el cuerno que insulta a Dios, el rey Antíoco Epífanes. Lo mismo que pasa, se anuncia una intervención de Dios para quebrar la fuerza del perseguidor e instaurar su propio reino. Aquí en el capítulo 7, 11 y 7:26 se anuncia el juicio del perseguidor. En 2:34 la piedra daba a entender el poder de Dios. Aquí en el 7:13 el Hijo de Hombre representa el pueblo de Israel, servidor de Dios, presente en los planes de Dios desde los comienzos del mundo, que al tiempo fijado recibe el poder sobre todas las naciones. 7:27. Sería un error buscar en este párrafo una reverencia a los acontecimientos del tiempo de Jesús, como hicieron algunos. Menos todavía debemos aplicarlo a nuestro tiempo, como si fuéramos nosotros el centro de todo. El autor, escribiendo en el peor momento de la persecución del tiempo de los macabeos, anuncia a la vez el fin de la persecución de Antíoco y la llegada del reino de Dios. Esta manera de juntar en una misma descripción un acontecimiento cercano como es una gran liberación y la última liberación, que será el fin de nuestra historia, es propia de los libros proféticos. Jesús hizo lo mismo hablando del fin de Jerusalén en Marcos 13. En las nubes del cielo, la nube es signo de la presencia divina. El anciano, este es Dios, y su pelo blanco es signo de majestuosidad. Ojalá no olvidemos que en realidad Dios no tiene edad, sino que vive en un único momento. Es un presente que no se deshace. Uno como hijo de hombre, o sea, un hombre, este personaje misterioso figura en un principio a todo el pueblo de Dios. Pero si bien Dios quería entregar su reino a los hombres, lo entregaría de hecho en forma personal al que es el modelo, el Salvador y la cabeza de todos los hombres y de toda la humanidad, que es Jesús. Jesucristo es el hombre en Juan 19:5, o según el modelo de hablar de los judíos, el Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre viene de la nube divina,
Por eso Jesús se aplicó esta profecía para resaltar su origen divino en el momento en que sus acusadores lo veían en la debilidad de su condición humana. Mateo 26:64. Los judíos de los años 170 y 160 no podían equivocarse con esta designación oculta del rey Antíoco, el rey que derribó a otros tres, que insulta al Altísimo y persigue a los santos. Por un tiempo y dos tiempos y mitad de un tiempo significa 3 y medio. Es una manera figurada de esa época para designar el tiempo de los malos. 3 y medio es la mitad de 7, que es la cifra perfecta. Los santos son lo que Dios se reservó de entre los hombres para que fueran suyos. El pueblo judío desde Moisés tenía conciencia de ser un pueblo santo por estar consagrado al Dios santo. Pero a partir del tiempo de Daniel, los santos pasan a designar al nuevo pueblo de Dios que empezará con el reinado del Mesías. Los primeros cristianos tenían conciencia de ser este nuevo pueblo de Dios y por eso se llamaban a sí mismos los santos. Véalo en Hechos 9, capítulo 9, versículo 34. Y en el capítulo 8 del libro de Daniel habla de la otra visión sobre la historia de Antíoco. O sea que aquí estamos viendo cómo Daniel va descifrando todas las visiones que los analistas han explicado. En los capítulos que vienen a continuación se repite el mismo mensaje. Dios vendrá en el tiempo más crítico de la persecución. Solamente se dan más y más detalles para dar a los judíos la seguridad de que todos los conocimientos que ellos han presenciado ya lo conocía Dios de antemano. Mientras sucede, Él tiene señalado el tiempo en que vendrá a salvar. En la oración de Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, esta oración habla de que él está meditando la profecía de Jeremías en Jeremías 25, versículo 11, sobre los 70 años de destierro de los judíos a Babilonia. El ángel Gabriel le entrega otro mensaje que se refiere a 70 semanas de años. Este mensaje es una de las profecías más famosas del libro de Daniel. Gabriel empieza diciendo unas palabras enigmáticas y después da una explicación. Poner fin a la perversidad, terminar con el pecado, borrar las ofensas, instaurar la justicia y cumplir la profecía. Así se anuncia claramente la venida del reino de Dios. Se ungirá el Santísimo. Se trata del lugar santísimo, es decir, el templo, después de haber sido profanado por los paganos vencedores, será renovado para ser la morada definitiva de Dios en medio de su pueblo. Ahora viene una explicación dada por el mismo Gabriel que precisa que todo esto va a suceder pronto. Las 70 semanas son una cifra simbólica de semanas de años y no se puede tomar al pie de la letra, sino las 7 primeras semanas. Estas son las que había transcurrido entre la destrucción del templo de Jerusalén
en el año 587 y el edicto de liberación de Ciro, llamado ungido de Dios, en Isaías 45 en el año 538. Viene después un periodo no precisado representado por las 72 semanas de año que llega hasta el comienzo de la persecución de Antíoco en los años 171. En este año fue asignado el sumo sacerdote Onía, un ungido será muerto. Después el perseguidor hizo cesar el culto del templo de Jerusalén e incluso edificó sobre el altar de los holocaustos otro altar consagrado a Baal Samén. Es la abominación, o sea, es un ídolo del devastador. Esta es la semana de persecución durante la cual fue escrita la presente profecía. Para el fin de la semana se anuncia una intervención victoriosa de Dios. La intervención divina se manifestó en la paz inesperada que los judíos consiguieron en ese momento. Primera de Marcos 6:55, pero esta no fue la segunda del reino de Dios, sino solamente un signo persecutor. Solamente en Cristo se cumplirá lo anunciado referente a la justicia eterna. En todo caso, la cifra puesta por el autor se refiere al tiempo de los macabeos. Si no se verificó entonces el fin de la historia. Es inútil manipular la cifra para calcular cuándo será. Dios no quiso darla a conocer, como en Marcos 13:32. Al final del siglo pasado, el fundador de los Testigos de Jehová construyó toda su interpretación de la Biblia sobre esta profecía de Daniel. Su cálculo extravagante demostraban que después del reino de Dios en Israel con David y Salomón, terminado en tiempo de Daniel, empezaba el nuevo reino de Dios, el cual terminará en el año 1914 con el fin del mundo. Como no sucedió, rectificaron sus cálculos. No es el lugar para discutir sus teorías. Basta notar que para ello las dos fechas claves de la salvación son la destrucción de Jerusalén en aquel tiempo antes de Cristo y en el año 1914. En cambio, la venida de Jesús, su muerte y su resurrección no tienen ninguna importancia para la venida del reino de Dios. Con esto se verifica el error de los que se apoyan en el texto confundido de la Biblia para cuestionar la verdad más segura en vez de partir de las bases más firmes de la fe para tratar de aclarar los textos confusos. En el capítulo 10 de Daniel nos habla de que se cuenta en forma simbólica la historia del tiempo de los macabeos, y en el capítulo 12 habla de lo que duermen se despertarán para la vida eterna. En el capítulo 13 del libro de Daniel nos habla de la historia de Susana. En el capítulo 14 aproximadamente, ya para su final, Daniel y los sacerdotes de Bel y Daniel y el dragón. Son visiones que Daniel tuvo de parte de Dios y que muchos escritores de la Biblia
o sabios en aquel tiempo para escribir pudieron confundir las fechas escritas por Daniel cuando tuvo las visiones, y de ahí la confusión de que el mundo se iba a destruir y es el reino, el cambio o la nueva evangelización o dar a conocer a Jesús ampliamente por toda y cada una de las partes. Como básicamente Dios ayuda a todo aquel que se mantiene firme y confía. Vemos que Daniel como profeta nos da la esperanza de la fidelidad en Dios, en la salvación del ser humano, y que estamos trabajando en la evangelización, en la fe y yéndonos por la vía de Jesucristo para nosotros tener la oportunidad de ser una vasija usada por nuestro Dios con la fe que Jesús nos dejó. Pero si hay que morir para defender esa fe y si hay que renunciar a cargo, a posiciones para defender esa fe, no estamos supuestos a ser salvados por Dios para defender la fe. Hay que defender la fe y la creencia en Dios y el respeto a Dios, sálvenos o no nos salve, porque nosotros estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios y Él decide cuándo y cómo. Como habla aquí en el capítulo 12, que habla de que los que duermen se despertarán para la vida eterna. Muy importante es este texto en que por primera vez se habla de la resurrección. Los judíos creían que después de la muerte tendrían solamente una vida disminuida debajo de la tierra. No tenían esperanza de resurrección o de premio para cada cual en particular, sino solamente por su nación. Si se portaban bien, Dios bendeciría o resucitaría a esta. La persecución del tiempo de los macabeos y la reflexión sobre la suerte de los mártires llevaron a la convicción de que los que habían muerto tendrían su parte en la felicidad en el reino de Dios, que debían resucitar. Encontramos esta misma esperanza en el segundo libro de los Macabeos. También la leemos en los capítulos 2 y 5 del libro de Sabiduría. Estos textos, fruto de la fe y de la prueba del pueblo judío en 2 últimos siglos antes de Jesús, prepararon lo que él mismo debía enseñar sobre la resurrección. Marcos 12:18. Miguel, el ángel de ustedes. El libro de Daniel está lleno de visiones, a veces bien enredadas, igual que varios otros libros llamados apocalípticos que se escribieron en el pueblo judío entre los años 200 antes de Cristo y el año 100 después de él. Estos libros apocalípticos o de revelaciones fueron escritos por sabios de ese tiempo para recordar el dominio de Dios sobre la historia. Todos usan, el igual que el presente, el libro, visiones complicadas, cifras simbólicas, mensajes transmitidos por ángeles. Era una manera para captarla al oyente, nada más en el ángel Gabriel explica la visión. Solo ese ángel da una explicación en el libro de Daniel. Aquí se trata de otro ángel, Miguel. Se describe la historia como si los acontecimientos estuvieran determinados de antemano, escrito en el libro de Dios. A veces en el cielo hay lucha de ángeles que son el abanderado de tal o cual nación. Así Miguel para el pueblo judío, así también en otro ángel llamado príncipe del reino de los
persa. En el final de este capítulo 12 hay una nueva cuenta con cifras simbólicas. No contiene más que los precedentes, la persecución que prosigue desde el tiempo en que se interrumpió el culto tiene que acabarse y poco después vendrá el fin. De manera que solo nos resta estudiar la palabra de Dios, hermanos. Ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a nuestros corazones y envía a sus ángeles, a sus profetas, para darnos visiones y a través de los sueños y visiones que nos puede dar a nosotros mismos como seres humanos creyentes. Todo eso va a depender de la relación que cada uno de nosotros tenga con Dios Padre Creador. De manera que hay que conocer la historia de los antepasados de nuestra trayectoria cristiana. Nosotros debemos estudiar el libro de la Biblia porque es un libro filosófico y es científicamente un libro que nos puede resumir y ayudar a hablar de cómo se vivió en los tiempos antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, de manera que podemos entender el Nuevo Testamento leyendo el Antiguo Testamento. En el tiempo de Macabeos fue un tiempo muy difícil para la historia política de los cristianos, porque fueron gobernadores y reyes y emperadores y gobernantes de la tierra, faraones malos, difíciles, que tuvieron en contra de la minoría. Y el pueblo creyente, el pueblo cumplidor, el pueblo seguidor de Dios era la minoría. Y había uno exclusiva que había sido señalado por la luz de Dios, que dijo mi pueblo, los que venían de una descendencia, de una raza que Dios le había prometido a un hombre que creyó en él. Y de esa promesa nos salva a tener una fe hoy día. Solo leyendo la palabra de Dios, solo escudriñando las escrituras, meditándola, sacando tiempo para hablar con Dios, para relacionarnos, sacando tiempo para estar en silencio, a sola con nosotros mismos, podemos descubrir qué fue lo que pasó antes que nosotros existiéramos y qué es lo que va a pasar después que nosotros ya no existamos. Hay algo que hay que aprender. Tenemos una misión aquí y no solamente de unos pocos, es de todo. Todos estamos llamados a saber, a investigar, a enterarnos, a relacionarnos con un Dios creador único que es superior y es eterno, porque es el anciano de pelo blanco que eternamente su palabra y su existencia va a estar en la realidad de la existencia de la realidad. Y la política y la guerra de otros dioses paganos y miles y millones de dioses que hay, están en una completa guerra. Pero hay un Dios único y creador y verdadero que nos deja ver a través de este libro quién es y qué hay. Pero hay, ojo, necesitamos conocer, necesitamos ampliar los conocimientos, necesitamos avanzar, no solo porque sea una religión. Cada ser humano tiene que saber por qué, cuándo y cómo, por qué existo, quién me mandó, para qué me mandó. No es simplemente vivir la vida y así gozármela y pasármela bien y superar los momentos difíciles, hacer lo que me parezca para superar las crisis. No, hay un orden, hay leyes, hay una constitución en la espiritualidad, en Dios y su jefe es Jesucristo. Nadie va al Padre sino a través de Él.